Clasificación C. Este programa está dirigido a personas mayores de 18 años. Contenido adecuado solo para adultos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Contrarreloj. Gracias por acompañarnos esta noche de jueves 19 de febrero. Hay información importante que se ha generado durante esta última semana, durante estos últimos 7 días, en materia nacional principalmente, temas que estaremos platicando y debatiendo esta noche como cada jueves aquí en su programa Contrarreloj. Pero ya sabe que este programa no lo hago yo solo, lo hago de la mano de grandes amigos, de colegas que están esta noche aquí con nosotros, y quiero iniciar con las damas, con mi querida América Ortiz. ¿Cómo estás, Ameriquita? Bienvenida. Muchas gracias, mi querido Víctor. Qué gusto saludarte, qué gusto estar con usted, compartiendo puntos de vista, opinión. Quizás no siempre estamos de acuerdo, ni usted allá en casita de acuerdo con nosotros, pero bueno, lo importante es debatir y opinar. Bueno, ve en su pantalla a mi estimado Memo, pero antes de presentarlo, quiero presentar a mi estimada Nancy Fonseca, que también está con nosotros a la distancia, pero aquí está con nosotros. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Muy bien, muchas gracias, saludos a todos. Memo García, ¿cómo estás, Memo? Bienvenido. Bien, gracias, buenas noches a todos y buenas noches, por supuesto. Y bueno, hoy este programa no está con nosotros mi querido Pepe Báez, tuvo ahí unos compromisos familiares que atender, que esperemos que todo salga muy bien. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a mi querido Pepe, esperemos que ya esté con nosotros el próximo jueves para seguir platicando y debatiendo. Desde aquí entonces le mandamos un fuerte abrazo a él y a su mamá, que esperemos que estén muy, pero muy, muy bien. Mientras tanto, ¿qué les parece si arrancamos este programa de Contrarreloj? Vamos a arrancar con el tema que dio de qué hablar desde el fin de semana, de esta situación que ocurrió dentro de la Secretaría de Educación Pública en nuestro país. Y es que el encargado de la elaboración de los libros de texto, el señor Marx Arriaga, pues fue destituido. Le dijeron gracias por participar. Sin embargo, el señor, en lugar de aceptar la renuncia, se atrincheró en su oficina por más de 48 horas, y hasta que literalmente la presidenta de la República habló al respecto del tema, no le quedó de otra a este señor más que salir por la puerta de adelante, aunque muchos dicen que es por la puerta de atrás. Y bueno, el señor agarró sus chivas con todo y su cuadro de Marx. Así que pues vamos a platicar al inicio de este programa de este tema. Y inicio con América, que estábamos platicándolo antes de entrar al aire. ¿Qué te parece esta situación de Marx Arriaga? La puerta de adelante, la puerta de atrás es cuestión de geografía, pero creo que era algo que se veía venir desde el principio. Nunca estuvo con mucha comunión con el propio secretario de Educación Pública. Siempre hubo ahí con Mario Delgado, siempre hubo algunos roces, pero siempre habría sido un personaje muy criticado precisamente por la realización de estos libros de texto en la época de Andrés Manuel López Obrador, por la cantidad de errores que venían en estos libros de texto. Yo creo que se convierte en estos funcionarios morenistas o de la Cuarta Transformación o de este movimiento guinda, rojo, como usted le quiera llamar, que se comienzan a convertir en incómodos para Morena, que los quieren sacar, pero hay quienes tienen otras ideas y como Marx, y que terminan atrincherándose. Era algo innecesario, creo que no deja nada positivo para la educación. Digo, ya que estamos hablando del tema de educación, el que tomes estas actitudes de mi atrinchero y yo no sé qué esperaba lograr que lo dejaran en el cargo, no iba a pasar, y más con lo que estaba realizando, y bueno, pues tenía que irse. El fondo, quizás las denuncias que habían en su contra, debe haber un trasfondo más fuerte ahí. Correcto. Tienen otros datos. Así es, hay otros datos. Nancy, ¿qué lectura le das a esto que ocurrió con Marx Arriaga y su atrincheramiento en la SEP y todo lo que ha venido sucediendo en torno a este señor? Me parece muy lamentable, porque cualquier persona que está en la política, así sea de burócrata, sabe que los puestos políticos de ese tipo así son. O sea, si bien te va, cambias con quien te metió. Pero, o sea, entonces, sí podemos poner en duda tal vez su capacidad mental para poder reconocer cuando ya se acabó, irte con dignidad. La verdad es que es muy triste, y más triste saber que en manos de este personaje estaba la redacción de los libros que estudian nuestros niños en México.
Entonces, yo creo que muy infantil. Cualquier persona que esté en la política sabe que los puestos políticos de determinado puesto hacia arriba, los directivos hacia arriba, así son. Y la otra que me llamó también la atención es que le hayan ofrecido una embajada. Eso nos deja ver qué tan demeritadas están ya las embajadas y el servicio exterior mexicano, que antes era un honor entrar al Colegio de México a estudiar para diplomático, pasar el examen, hacer carrera diplomática. Y hoy por hoy lo que se ha estado ocasionando, que es desde el PRI, desde el PAN, o sea, no voy a decir que esto sea nuevo, pero creo que por lo menos antes había más decoro en los personajes que elegían, eran empresarios o tenían un poco un nivel más óptimo para una embajada, para representar a México. Y aquí nos damos cuenta que como lo está manejando la 4T es premio de consolación, te doy una embajada como si las embajadas no fueran una representación de México en el mundo. Entonces, la verdad es que yo creo que ni siquiera, o sea, para mí es una sensación de alegría que se vaya un personaje de este tipo. Ojalá sí arreglen estos libros que él defendió, porque estaban totalmente con ideologías muy, muy cargadas a la izquierda. Sí. Y quitaron civismo, o sea, claro que se tiene que rehacer y qué bueno, creo que es una buena señal desde Presidencia de la República que estén quitando a esta gente que lejos de sumar está demeritando instituciones, demeritando cuerpos diplomáticos y sobre todo saber que que la educación de los niños de México no esté en manos de personas que ni siquiera saben irse cuando ya no las quieren en un lugar. Marx, no Carlos Marx, el que se llevó bajo el brazo, ¿verdad? En un cuadro, sino Marx Arriaga de Texcoco, Estado de México, llegó ahí por la señora Beatriz, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es obvio que la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy no tiene ninguna influencia sobre el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo supongo que desde que llegó la nueva administración federal, ¿verdad?, a la secretaría, el nombramiento del exdirigente de Morena como secretario de Educación, Marx Arriaga ya no tenía toda esa libertad con la que armó todos estos libros de texto gratuito, que con todos errores y con toda esa carga ideológica y que le llama a él, que tienen contenidos obradoristas y la educación desde el punto de vista humanista, que en realidad tienen una gran carga de marxismo-leninismo estos textos, sí, ¿no? Eso es más que evidente. Si los papás no han revisado esos libros de texto, pues que le den una leída, porque nuevamente ahí está. Basta que le des una ojeada. Yo sí me di a la tarea de ojearlos, tengo hijo en primaria, me di a la tarea de ojearlos y claro, muy cargado con una sola idea que hoy concebimos con Morena. No eran así tus libros de texto, no, ni los míos, que ni no, los de por Víctor. Por supuesto que no. Y el todes y todas estas circunstancias barbaridades gramaticales que hoy nos llevan a creernos perros. O sea, en fin, este es otro tema que ya abordaremos posteriormente, porque es muy amplio. Pero todo esto viene a raíz de la educación que estamos recibiendo en clase y con estos libros. Bueno, yo no sé qué tanto los maestros estén comprometidos con el marxismo-leninismo hoy en esta nueva escuela mexicana que le llamaron, ¿no? Dependiendo la institución también, porque también los llevan la iniciativa, las escuelas privadas también llevan estos libros. Llevan estos libros, pero a la par pueden también tener otros libros. Bueno, en realidad no tendrían que hacerlo. Eso es otro tema. Es que es el punto. Ahorita vamos a tocar ese tema de los libros. Pero no tendría que hacerlo, pero hay instituciones educativas, sobre todo las privadas, que dejaron de ladito los libros de texto cuando se invirtió tanta lana para mandarlos a hacerlos, dejaron de ladito para mejor comprar libros de texto que tienes que pagar a la escuela o comprarlos en la librería para que lleven otra clase de educación los niños. Hasta pero legalmente no está permitido. Hasta este grado hemos llegado. Porque para eso hay que recordar que en el último tercio del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, se hizo una reforma educativa. Cuando faltaban en el último tercio, poco más de 2 años para que terminara el sexenio. Termina Peña Nieto, llega Andrés Manuel con la Cuarta Transformación y hacen una nueva reforma educativa. Eso argumentaba el señor Marx de Texcoco, ¿verdad? Y no Carlos Marx el alemán, que murió en la ruina, en la miseria, ¿verdad? Según cuenta la historia, su biografía, ¿verdad? Y entonces
él le encargaron hacer estos libros con esa manera en que hay que entenderlo, pues Marx Arriaga es un sujeto convencido de que la ideología marxista-leninista es la mejor del mundo, y así hay muchos en Morena y otros no comulgan, pero sí tienen un interés común, el seguir viviendo de la política. Claro. Pues. Pero bien lo decía mi querida Nancy, es preocupante saber que sobre la cabeza de una persona que tiene una ideología muy metida en las raíces, quede los libros de texto que nuestros niños tienen que llevar en una institución educativa. Eso es peligroso. Bueno, eso pasa en este país, ¿no? Sí, claro. Ahí están los libros. ¿Sí? Sí. Y creo la presidenta decía, no se moverá una sola letra. Sí, dijo que no. Sí, dijo que se van a quedar. Y es justamente la siguiente pregunta que quiero yo hacerles. Ahorita me voy a regresar un poquito a lo que dijo Nancy sobre las embajadas, pero antes este tema de los libros. Entonces, desde su punto de vista, con la salida de Marx Arriaga, ¿sí tendrían entonces que modificarse estos libros? Con la salida o con la llegada o con que no se hubiera ido Marx Arriaga, yo creo que hay modificaciones que se tenían que hacer de estos libros. De fondo con esta ideología y de rápido con toda la falta de ortografías que tenía. Sí, yo digo que sí. ¿Tú, Nancy? Esperemos que se haga y esperemos que lleguen a ser libros de la calidad necesaria para que tanto escuelas públicas y privadas los quieran usar. Porque esto no es nuevo, ¿eh? A ver, yo me acuerdo y desde que yo estaba en primaria, que ya llovió, no usábamos los libros de texto y era una pena porque tú pensabas la cantidad de árboles que cortaron para imprimir esos libros y que cuando nos los dieran se quedaran ahí guardados porque la escuela no quería usarlos. Es una irresponsabilidad de las escuelas, sí, pero también es una irresponsabilidad del gobierno de no hacer libros a la altura como para que sean lo mismo para privado y público. Entonces, ojalá se haga y creo que son puntos a favor de la presidenta. Cada cambio de este tipo, vamos a ver cómo entra la nueva persona. Esperemos que esté a la altura, porque la educación es, si hay algo que a lo que tenemos que enfocarle esfuerzo a los mexicanos para cambiar de raíz la situación actual, es a la educación a las nuevas generaciones, pero la educación adecuada, no una educación cargada a un lado o a otro. Tenemos que enseñar a los jóvenes, a los niños a pensar y a decidir por ellos mismos. Así. Yo sí no sé de qué cambio podríamos hablar, ¿no? Porque me queda claro que todos los textos hoy en el mundo tienen que cambiar. Un libro de texto gratuito tiene que cambiar a una mayor rapidez que los libros de texto que nosotros teníamos, porque el conocimiento está en la red, ¿no? Y camina de una manera muy rápido y la ciencia va avanzando y la tecnología va avanzando y las percepciones sobre nuestro pasado, nuestro presente, y lo hacen. Para cambiar los textos, sí tenía razón Marx Arriaga, tendrían que hacer una reforma educativa, pero en realidad lo que le solicitaban no era necesario hacer una reforma educativa. No. Creo que lo que le solicitaban eran simple y sencillamente actualizaciones que se tienen que hacer sobre este tipo de libros, e insisto, más en esta época, pero como ya no pertenecía, ¿no? Y ya no pertenecía a ese círculo de Mario Delgado y de quizá otros grupos políticos de Morena, y doña Beatriz Gutiérrez Müller ya no tiene esa influencia, porque además él fue sínodo en uno de sus exámenes recepcionales de la ex primera dama, bueno, de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, ¿verdad? Pero se le acabó la cuerda, ¿no? Entonces te pido que hagas esto, él aprovecha y ya ahora que está de moda, ¿no? Montó un reality durante 100 horas en la oficina. Así es. Con transmisiones constantes. Sí. Y es que hago la pregunta de si es necesario o no hacer estos cambios en los libros, porque sí, por un lado está esta crítica que a la llegada de la 4T se hace esta transformación en los libros de texto, con esto que nos confirma América, de esta ideología. ¿Tú hablas de una reforma educativa para cambiar los textos? Más bien, porque tendrías que hacer una reforma educativa para cambiar los libros de texto. Pues tendría que ser así porque... Pero no ocurrirá, porque Morena tiene una mayoría. Y es entonces ahí donde queda en entredicho entonces que, como bien lo decía América, esté o no esté Marx Arriaga, pues la ideología ya quedó ahí, porque al final de cuentas Marx Arriaga sí hizo esos cambios en ideología, aunque no haya hecho esa reforma educativa. Los libros tienen completamente esta ideología, ¿no? La parte social, la de la lucha de clases, el de que debes
de ser más sociable, más cooperativo, el de humanismo, no ¿qué le dicen? acumular El riqueza, humanismo, sí. El nuevo humanismo, algo así le Sí, de denominan. su nueva Sí, nuevo corriente, humanismo. su nueva corriente. Pero creo que incluso más allá de esta sola ideología, hay muchas otras cosas que van más pegadas a incitarte a una idea política más que humanista. Creo yo los libros vienen con ese tinte como para irte forjando. Humanismo mexicano es la palabra. Como para irte formando en la cabeza que la izquierda es la que tiene que gobernar el resto de la vida por los siglos de los siglos en México. ¿Eso viene plasmado o no sé si soy yo que al ver los libros quise ver esto porque venía de una transformación o de cambios de una cuarta transformación? Sí, claro, así está el texto, así son los textos. Pero más allá de querer incitar en el humanismo, en seamos más sociables, o sea, sí esta parte podrías hasta aceptarla, vamos, porque sí, pues hay que ser más compañeros, pero venían ciertas ideas, insisto, con un toque muy... ¿Te acuerdas de alguna que no te gustaba? No lo recuerdo, no recuerdo en este momento, pero por eso te digo, a lo mejor yo lo vi muy así, pero leía algunos textos y parecía que veía a un Morena reflejado en eso. Sí es Morena reflejado en los textos. Sí, en esos textos. Entonces, incitaban a imaginar a los chavos en el que ese tenía que ser el camino, una idea izquierdista. Eso es como hablar de manipulación, pues, en los textos. Sí, eso es lo que yo sentía, lo siento en los textos. Y además, digo, también el análisis que se hizo en un primer momento cuando se da este cambio en los libros de texto es la reducción, por ejemplo, en temas de ciencia, en temas de matemáticas, Sí. o sea, que hubo una reducción o Sí. existe una reducción importante en estas materias y entonces, pues bueno, ¿hacia dónde estás llevando a los jóvenes a que sean menos matemáticos? Todo esto es lo que yo creo debe cambiar. Los textos están montados sobre algo más amplio que las propias asignaturas a los que estábamos acostumbrados tradicionalmente. Pero sí, si revisas los textos, sí tienen una tendencia marcadamente marxista-leninista. Ahora, hay algo muy importante en los libros y en diferentes ejercicios de los diferentes grados. Y yo digo, eso le toca a los padres de familia, a los hijos, ¿no? Llama a la conciencia crítica a los textos. Entonces, ¿por qué no criticar los textos que llaman a la conciencia crítica? ¿Por qué no criticar el modelo porque siempre los modelos educativos en nuestro país han sido criticados? Educación sin crítica no es educación. ¿Por qué no hacerlo desde casa, como tú ya has leído algunos pasajes o los libros que tiene tu hijo, o como lo han hecho muchos padres, y tenemos que entender, porque a veces no entendemos los mexicanos porque no leemos mucho, ¿verdad? Aunque ahora le pongan que lo de internet valga como lectura, que todo lo que leemos es criticable, pues, y que no son una verdad única en el mundo. El asunto es que ¿a qué te permiten criticar? O sea, te hacen una idea crítica, te forjan una idea crítica, pero no critiques esto. O sea, critica lo demás, pero no critiques esto. Pero tu pensamiento no es un reo, ¿sí? Pues no, yo... bueno. ¿Qué dice Nancy? Nancy, ¿tú qué dices, Nancy? Sí, a ver, porque es que eso lo puedes decir tú, Memo, América o yo, o sea, lo puedes hacer a partir de cierta edad, tal vez podemos ser críticos, pero cuando estás en primaria y los niños crecen con lo que les enseñan los libros y los maestros, o sea, a esa edad igual es poco probable que ellos alcancen a dimensionar qué es correcto, qué no es correcto, qué está bien, qué está mal, y si tú les normalizas desde los libros, para los niños chiquitos, el venía en mi libro y como venía en mi libro, entonces, eso es lo peligroso y lo grave, que a través de los libros quieran normalizar solamente un lado de la historia y no poner todas las cosas como son. O sea, ¿qué genera el capitalismo? ¿Qué genera el neoliberalismo? ¿Qué genera el socialismo? O sea, ponme todas las ideas, dime cuáles son las consecuencias vivenciales, ¿no? Analizábamos esas ideas. Sí. Y después enséñame a ver yo por cuál me decanto, ¿no? O sea, digamos, ya yéndonos a un libro de quinto de primaria, sexto, ¿no? Tal vez no en los chiquitos que todavía no tienen tampoco esa, pero es lo que decíamos el programa pasado, con Michael Jackson y con Bad Bunny. Crecemos las generaciones normalizando lo que vemos o lo que aprendimos y cambia la cosa y las nuevas generaciones están creciendo con lo que están normalizándoles en los libros, en la tele, en los mensajes. Es bombardeo de normalizar
una idea pensando a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo peligroso y eso es lo que como sociedad no debemos permitir. Tenemos que tener desde chiquitos niños críticos que entiendan y que sepan decidir, pero no porque se los impusieron o no porque solo les plantearon una verdad, sino porque ellos tuvieron la capacidad de ver hacia dónde y por qué. Correcto. Más grave es si te topas con un maestro que es afín a Morena con este libro, bueno, pues hace una generación o un año con una Pero si idea. ese era el objetivo, ese es el objetivo de los libros de texto. Eso es grave, o sea, no hay nada. eso Yo es cuando dicen, oye, no, ahí están los libros, cuando lees y has leído algo de Carlos Marx y de estas corrientes marxistas, leninistas, ahí están en los libros y no están escondidos. Pero Memo, pero es que no solo es esta corriente, es con un toque de la cuarta transformación obradorista. Es que tienes el poder. Todavía agrégale una carga morenista a esa. Es que tienes el poder. Idea. Claro, Y además tienes el poder absoluto. ¿Y eso cómo se va a traducir el día de mañana? O sea, es la pues eso lo transformación. verá el país, ¿no? Y lo verán las nuevas generaciones y lo que nos alcance a ver. Pero, y aquí también hay otra cosa importante que a lo mejor lo tocamos de manera muy general. O sea, el grueso de la educación se da de manera pública, que es, no tengo otra opción más que estos libros. Y solamente una pequeña parte de la educación que se da de manera privada tienen esta posibilidad. Digo, yo estuve... De jugar con los libros, Yo claro. estuve en una parte, yo estuve en ambas partes. Me tocó escuela privada y escuela pública. Y en la parte privada sí habían los libros de texto, pero lo leíamos así de rapidito. A ver, yo te y había pregunto, otra. ¿tú eres lo que estudiaste o tú eres crítico de lo que estudiaste? Soy crítico de lo que estudié. Entonces, el Marx, no el Carlos Marx, el Marx Arriaga de Texcoco, el que vimos, es un sujeto que se fue siendo él, congruente con su ideología y contra todo. O sea, fue crítico hasta de la orden que le dieron para cambiar, no los libros completos, sino partes del libro. En eso no le puedes negar. No. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que hizo él, pero este sujeto que vimos el fin de semana en un reality propio de un modelo de televisión neoliberal, pero que aprovechó la tecnología neoliberal para montar un reality y en realidad lo que demostró a los de Morena es que es un sujeto de lo que carecen muchos en Morena, que es un sujeto congruente con lo que él cree y piensa que es el mundo. Y así se fue con su Carlos Marx al hombro al metro Coyoacán y subirse a un autobús para llegar a su pueblo, que es un pueblo grande hoy, el de Texcoco, ¿no? Y entonces, el que tú agarras un libro de primaria de texto, claro, tienen la pluma y la idea, ni más ni menos, ¿no? Del que encabezó el famosísimo Marx Arriaga. Y si había pasado desapercibido para la gran mayoría de los mexicanos, o sea, bueno, ¿y quién cambió los libros? Todos vimos que cambiaron los libros, ¿quién sabe quién es? Bueno, pues hoy sí ya sabemos todos quién cambió los libros. Pero, y además es contundente su mensaje, ¿no? Les mandó decir a todos los de Morena que han negociado su cargo público por una embajada, que él no es un tipo que cambia lo que piensa de vida por una embajada o un consulado. Es decir, le ha dado una fuerte sacudida más allá de lo que pensamos al partido hoy en el poder y a quienes lo integran y están muy alejados de la ideología de Morena por intereses, porque por encima de Morena están sus intereses particulares y tiene nombres y apellidos. Y que pasó de ser un señalado a una víctima. Capitalizó. Sí, Nancy. Ok, más que congruencia fue conveniencia, porque al final del día era hacer eso, intentar llamar la atención para salir como víctima o aceptar que lo corrieron, irse con dignidad y buscar otro trabajo, porque si es tan bueno se la compraron, ¿eh? y ahorita estarían buscando lo de la Sorbona de París, o sea, también la gente buena perdura en sus cargos, ¿sabes? Tal vez, o sea, ahí no podemos rescatar, porque aparte las direcciones, ese tipo de direcciones tampoco son tan políticas, son burócratas y si lo haces bien te puedes quedar, pero en este caso tal vez tuvo errores garrafales que no se podían pasar de largo. Ahora, así corrieron a todos los de ProMéxico, ¿eh? Así al día se llegaron y ya no había oficinas, ya no había computadoras, ya no había papeles, ya no había documentos de ProMéxico en la red que estaban tan bien hechos y ahí yo no vi, o sea, ahí los corrieron sin derechos ni nada
y ahí no vi que dijeran, oye, los derechos de la gente, o sea, ahí no, a la 4T ahí no le convenían los derechos laborales. Y acá sí empieza a defender que no lo notificaron, que no. Entonces las formas también ya han pasado, las hizo la 4T y nadie levantó la mano. O sea, es conveniencia, 100%, y es intentar pasar como mártir para después lanzarse a un puesto haciéndose como López Obrador de que yo soy del pueblo y para el pueblo, pero yo no me trago que sea un tema de congruencia, para nada. Para finalizar, antes de irnos a la pausa, me quiero regresar a lo que había dicho Nancy hace ratito sobre las embajadas, y que me parece muy puntual lo que dice Nancy, o decía Nancy. Ahora las embajadas se han vuelto ¿Se han prostituido? En el como en los regalo, tiempos del PRI. Sí, es como en los tiempos del PRI. El premio de consolación, bien lo decía Nancy, ¿no? Yo creo que hay dentro de Morena dos personajes que a mí se me hacen muy interesantes. Uno es el señor Arriaga, de nombre Carlos, y otro el hoy embajador de México en Gran Bretaña, ¿no? Y para que le quede claro al auditorio, ¿no? Cuando ya alguien es incómodo al poder y ocupa un cargo público, le piden su renuncia. Estos dos personajes nunca escribieron su renuncia, ¿no? El exfiscal general de la República escribió una carta donde decía que le habían ofrecido la embajada o la embajada de un país amigo. Hablamos de don Alejandro Gertz Manero, que nos guste o no, es un destacado abogado y muy inteligente. En esa carta que envió a la Cámara de Diputados y que decían y aceptaron que era una renuncia, pero él nunca renunció. Claro. Para cuestiones legales él nunca renunció. Y en el caso, ¿no?, del señor Marx Arriaga, también le pidieron su renuncia, como siempre lo hacen en el ejercicio público de la función. Él no firmó su renuncia, estaba esperando la hoja donde le decían que estaba despedido. Y cuando llega la hoja, porque lo vimos, ¿no? No se tardó ni 2 segundos en agarrar la hoja, leerla y firmarla, se levantó y se fue. Sí, son dos personajes que parece que es un tema que desvía la atención, pero creo que más bien estos dos temas son temas moralistas hacia el interior de Morena. Y la pregunta es, ¿qué tanto derecho tiene Mario Delgado de andar ofreciendo embajadas? ¿No tendría que ser directamente la Presidenta de la República la que designe, oye, vamos a poner acá? Bueno, dijo la Presidenta en la mañanera, en una de las mañaneras, yo le dije a Mario Delgado que le ofreciéramos una embajada y un consulado, pues. O sea, sí tenía el permiso de la señora Presidenta. Sí. Y entonces podremos decir que se están, pues, ¿cómo dijiste tú? Prostituyendo. Eso lo sabe Nancy a la distancia y muy de cerca porque es su perfil profesional. ¿Mande, Nancy? Le estaban ofreciendo Rusia, Bolivia o Cuba. No, bueno. ¿Qué digo? Sintiera en casa. Qué feo, no disculpa. La de Venezuela, ¿verdad? Sí, lástima que Venezuela. La de Venezuela, o sea, lástima que no tengamos mucha relación ahí, pero... A la congruencia, ¿por qué no se quiso ir a Nicaragua a promover, ahí se va a sentir, o a Rusia? No sé, o sea, sí, yo creo que más bien se va a ir de hacer el mártir para lanzarse en las próximas elecciones. O sea, si me preguntas, fue un movimiento para ser candidato a alcalde de su pueblo en las próximas elecciones, algo por ahí. Seguramente. Pero bueno, vamos a hacer la primera pausa de esta noche, no le cambie porque todavía hay más temas que tenemos que platicar aquí en Contrarreloj. La pausa es breve, regresamos con más. El mundo no se detiene, la información está a la orden del día y es nuestro deber estar siempre informados. Mi nombre es América Ortiz. Acompáñeme todos los días y entérese de los hechos más relevantes que ocurren en nuestro Celaya, el estado, el país y el mundo. Síguenos de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana a través del canal 15 de televisión o medios digitales como Expresa TV. En el mundo en el que vivimos, todos tienen un eco. Buscando la información precisa para impedir que los medios estén en las manos de unos pocos. En el momento más agitado del día, cuando la calma no se ve en el horizonte, es momento de poner orden a la información. Noticieros Expresa TV, tercera emisión, 9 de la noche. Verdad y perspectiva con Víctor Gómez.
yo soy Pepe Báez y lo espero de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde en la segunda emisión del noticiario de Expresa TV. Desde luego con lo mejor de las noticias, porque recuerde que las buenas noticias también son noticia. Los esperamos en la mejor opción, Expresa TV. Porque mantenerte informado es nuestra prioridad. Todo nuestro contenido exclusivo en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Expresa TV. Sigue las noticias desde tu dispositivo móvil en nuestra plataforma www.expresatv.com.mx con lo mejor de la información más relevante en tiempo real. Escanea nuestro código QR y súmate a nuestra comunidad en WhatsApp. Haz que las noticias pasen de la calle a tu mano. Expresa TV. Descubre una nueva manera de ver las noticias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Contrarreloj. Mire, estábamos en la pausa y ya empezábamos aquí a calentarnos en el buen sentido de la palabra, porque, bueno, vamos a hablar de un tema que ha sido polémico, no en el estado de Guanajuato, sino en el estado de Querétaro, pero que ya comienza a hacer ruido aquí en Guanajuato. ¿A qué me refiero? A la llamada Ley Curi. Quien lo propuso en su momento fue el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Y bueno, ¿esta ley en qué consiste? En prohibir los celulares en las aulas. Es un tema que ya comienza a tocarse aquí en el estado de Guanajuato, que ya comienza a analizarse si deben o no tener celulares los alumnos, o los niños, mejor dicho, durante su estudio, durante el tiempo que estestán en la escuela. Y ya aquí mi querida América Ortiz ya empezaba a decir que sí deben de tener, y yo decía que no. A ver, América Ortiz. No, yo creo que debe haber rangos de edad, vamos, que a partir de la secundaria creo yo que es bueno que tengan el celular en su horario de clase, pero con condicionantes, con reglas, con cómo vamos a jugarlo. O sea, no porque traigas el celular solo por traer el celular y entonces te distraes y estás acá chateando. Si vas a agarrar el celular en determinadas clases, no permanentemente, es porque vas a consultar información, porque tenemos que, ni modo que nos tapemos los ojos e imaginemos que la tecnología no está hoy en la vida diaria de los niños y de todos. Tienen que aprender a usar la tecnología, tienen que aprender que el celular que tienen no solo es para descargar juegos y jugarlos, cómo hacer una consulta de información en el celular, porque ya es la manera en la que hoy buscamos información. Ya no te vas, desafortunada o afortunadamente, no te vas a la biblioteca a buscar un libro de texto. Sería muy bonito imaginar que regresáramos a esos tiempos, pero ya no va a ser igual, no vamos a regresar. La tecnología llegó para quedarse, no me imagino que se desaparezca, al menos no en lo que nos resta de vida a los presentes. Entonces hay que aprender a convivir con esa tecnología. Yo creo que es positivo que haya celulares. ¿Tú tienes hijo? Sí. Está en la primaria. Bueno, acabo de entrar a la secundaria. Entonces tú sí estás de acuerdo en que tu hijo traiga celular en la escuela. Lleva celular, sí. ¿Y no te han dicho las maestras, oiga, está distrayéndose con el celular? No, pero sí es de mamá, consultamos esto y entonces la definición de tal cosa, y tuve que ir pasando el celular a mis compañeros para que todos fueran anotando, los que no traían, para que todos fueran anotando tal dato. A eso me refiero. Si lo usan con la dirección de un maestro en determinados momentos de la clase, cuando la clase amerite una consulta de momento con el celular, yo creo que es positivo ir anexando la tecnología a la educación de nuestros hijos. Insisto, no de manera permanente, no que el maestro esté dando clases y los niños jugando. No. Es que es justamente lo que se teme, ¿no? Sí, eso es lo que se puede temer, pero entonces tendrías que implementar algunas reglas en la escuela. ¿Y qué ocurre? Sí, claro, por supuesto que ocurre. Entonces habría que implementar reglas en la escuela, pero yo sí creo que debe haber una convivencia de la tecnología con los niños, o a lo mejor no necesariamente un celular, quizás un iPad, quizás una computadora, no sé, algo que acerque a los niños a la tecnología. Yo creo que sí, pero con reglas claras para el juego. ¿Tú qué opinas, Nancy? Híjole, no, yo creo que yo apoyaría esa ley Curi, porque sí creo que los niños se están perdiendo de cosas básicas que uno hace en la niñez. Exacto. Y de verdad, la experiencia que es ir a una biblioteca, qué triste que no la conozcan, o sea, qué triste que no sepan lo que es leer un libro viejo, o sea,
Bueno, no sé, yo la verdad es que me encanta ir a las bibliotecas y creo que son cosas que los niños deberíamos seguir fomentando, que los libros nunca van a pasar de moda. Leer un libro, no leerlo en el celular. O sea, sí está comprobado que los celulares están hechos para ser adictivos. Esa es una realidad. Y fíjate, en Australia, por ejemplo, ya implementaron una ley que menores de 16 años no pueden tener redes sociales y automáticamente las redes tienen que borrar las cuentas de que no comprobaron que son mayores de 16 años con su INE, con su cara, o sea, y si no las quitan, si no las borran, son multas para las plataformas de millones de dólares. Entonces creo que hasta ahora, y tiene poco la ley, han borrado como 5 millones de cuentas. ¿Y por qué está bien? O sea, porque yo creo que el control sí debe ser riguroso. Porque por una parte decíamos ahorita, bueno, por temas de seguridad, si se le ofrece algo al niño, que hable, lo que sea. Sí, pero por otro lado, el teléfono es el que te lleva a la actividad peligrosa o al momento de peligro, porque ya hay tanta gente que se hace pasar por una persona y no son, y los niños no tienen el criterio para entender cuándo están en peligro, cuándo no, cuándo algo que comparten se puede hacer viral, cuándo algo que hacen por redes. Y hubo un caso aquí en León muy fuerte en una escuela privada muy conocida, no voy a decir el nombre, pero que niños de secundaria hicieron pornografía con caras de las niñas de secundaria de esa escuela y no hubo consecuencias, ¿eh? Y lo hicieron por saber manejar, o sea, entonces yo creo que sí hay que ser muy duros en que la edad para tener criterio para cómo usar de manera productiva y positiva las redes y no enrolarte en temas peligrosos, como cuando chatean con gente que no conocen o una cosa Roblox que yo no sé mucho, pero he escuchado que en línea estás hablando con la gente. ¿Con quién sabe quién? Tú crees que es alguien de tu edad y resulta que tú tienes 13 años y estás chateando con un señor de 70. O sea, es bien peligroso y no hemos dimensionado el peligro. Entonces yo creo, a ver, tal vez un celular ahí en la escuela, que los hay, por salón, por si se le ofrece algo a un niño, una emergencia, o lo que dices tú, oye, a ver, todos juntos con la laptop del salón y aquí vemos la consulta, pero aparte van a ir a la biblioteca a ver cómo se busca, cómo funciona. O sea, yo creo que no podemos hacer de lado lo tradicional y dejarnos guiar 100% por la tecnología y sobre todo cuidar la salud mental también de los niños, porque tampoco tienen el criterio para reconocer cuándo algo de lo que están viendo es real y cuándo no. Por ejemplo, las búsquedas, ¿cuántas fake news hay ya en internet? O sea, ya no es tan fácil tampoco, o sea, tú le pones una palabra y te van a aparecer millones de resultados. En un libro no, o sea, en un libro el editor lo verificó y lo reverificó. Entonces, yo definitivamente soy del grupo que apoya que los niños no tengan celular hasta después de cierta edad, 16, como dice la ley australiana, y con ciertas todavía reglas, pero sin descartar que siempre son los papás los que tienen la responsabilidad también de estar verificando cómo usan sus hijos sus aparatos digitales. No, quiero decirlo, no, tengo que decirlo porque si no voy a tronar. Las redes sociales, sí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Una cosa son las redes sociales que no necesariamente te sirven para la educación. Ahí sí, permítanme, pero los niños no deberían tener redes sociales hasta los 32. Eso es otro debate, pues. Sí, las redes sociales es otro tema, ¿no? Ese sí es otro tema. Ese tema sí está más complicado. Las redes sociales que se dan desde los juegos. Va junto con pegado. No necesariamente. O sea, si el niño tiene un teléfono inteligente, pues juras que el niño no va a aprender a meterse al navegador. Yo tengo una hija de 5 años que la mamá, para entretenerla 5 minutos... Pero no tiene un Facebook, no va a abrir un Facebook. ¿Por qué? Porque va a necesitar tu permiso tienes que estarla vigilando. Tienes que estarla vigilando y literal mi hija nada más usa el teléfono 5 o 10 minutos y se lo quitamos. Porque ya la chamaca ya le sabe dónde poner. Ya nacieron con el chip integrado para mover esos aparatos, bueno, claro. Pues yo como papá estoy al pendiente de esos 10, 15 minutos que mi hija está viendo el teléfono. ¿Qué va a pasar cuando le deje el teléfono y se vaya a la escuela? Pues obviamente en alguna parte lo va a empezar a meterse, va a empezar a manipular el teléfono y obviamente no va a hacer nada más. Pero para abrir clase. una red social necesita, dependiendo cómo lo tengas, pero necesita que yo autorice, bueno, así es el celular, necesita que yo autorice porque es a través de mi cuenta. ¿Y cuántos papás saben esa información que tú sabes? Pues deberían.
Deberían promover esta información. No puede descargar una red social si no tiene una contraseña que yo solo tengo aquí en mi cabeza. O sea, así de simple. Bueno, hay algunos juegos que incluso requieren esa autorización. Entonces ya veo yo, a ver qué clase de juego es el que quieres descargar. Es que necesitan la autorización. Sí, Yo un ejemplo que te puedo poner. Si no, y nos pasa a los adultos. Llegas a un restaurante y de los que te dicen teléfonos aquí, ¿no? Para fortalecer la convivencia. Platicas. O sea, si no hay celular, platicas. No te queda de otra que platicar con la gente. Imagínate un recreo, los niños con celular, todos chateando. Sí, claro. O sea, y así pasa. Pero miren, vamos a hacer hace unos años. Deja hablar a Memo, porque Memo también quiere hablar y Memo es no que lo hace hemos unos dejado. años. A ver, Memo, cúrrele, porque quiero decir algo. No es cierto, Memito. ¿Qué tal si yo les digo que no soy Memo? Que sí soy Memo, pero que soy creado en este momento que me están viendo, ¿verdad? No vayas a descubrirnos. A través de Expresa y de Contrarreloj, y que estoy creado por la inteligencia artificial y que soy un robot. No los robots que representaban en los 80s y en los 70s en la televisión, sino estos robots que crean inteligencia artificial y que entonces todos mis algoritmos funcionan para saber qué contestar en qué momento cada uno de ustedes expresa algo, ¿verdad? Y entonces, como mis algoritmos dicen, les tengo que llevar la contra a mis compañeros. Pero no, pellízcame. No, pellízcame, no, te doy que permiso. Tú también. Aquí, pellízcame. ¿No? De carne y hueso. No soy una... Pero alguien que me está viendo del otro lado de la pantalla, ¿verdad? Como receptor, puede pensar que sí soy creado por inteligencia artificial. ¿A dónde voy? Yo he visto pedacitos, ¿no? Y me he enterado de 2 foros, uno en el Tecnológico aquí de Celaya, de nuestros diputados, ¿no? Sobre el uso del teléfono en las aulas. Y yo me cuestiono la capacidad del docente, no para el control del aula, sino para la enseñanza pedagógica con y sin celular. Y regreso al tema de los libros, ¿no? Los libros que escribió Marx Arriaga, no él solo, sino un grupo de notables, llaman a la crítica. ¿Dónde está esa crítica y dónde está esa capacidad del docente frente al aula, que debe ser una capacidad pedagógica, de incluir, porque no lo puedes evitar, que el chico viva aislado del mundo en el que hoy vive? Tú viviste en una época, yo viví en otra, tú viviste en otra, y hoy nuestros hijos y nuestros nietos viven en una época en que no pueden dejar de utilizar la tecnología. Aquí el debate debería de ser: dale las herramientas al profesor desde su formación para que incluya todas estas tecnologías digitales que yo hubiera querido en mi época tener para aprender. Y entonces, no que tengas un control sobre el grupo. Si tú como profesor piensas en control, porque esa era la pregunta original, si tú piensas controlar un grupo, ¿no? A partir de la carga, de la carga de textos y de tareas, piensa cómo mantienes esa carga y la conduces por estas herramientas que hoy están al alcance de cualquiera, que es el tema de las tecnologías digitales. Yo tengo una maestría en nuevas tecnologías. Yo estoy a favor de la tecnología. Lo que no estoy a favor es que justamente desde la infancia se empiece a perder esta parte que va más allá de las aulas. ¿Con qué te dormías? ¿Con qué te entretenía tu mamá? ¿Con qué me entretenía? Sí. No, él no, todavía ¿Con no. qué te entretenía? Bueno, cuando era niño, dibujar, salir a la calle a correr con mis amigos, en la bicicleta. Pero hoy no lo hace un niño. ¿Por qué? Porque el niño está agarrado ¿Por qué hay una inseguridad? No vas a sacar al niño a jugar afuera. Ahora, toda la vida ha habido el aparato de televisión que nos entretiene. Decían, ay, a la hora de la comida, quítenle los celulares para que la gente pueda hablar. Hace unos años lo que había en el centro de la mesa, bueno, no en el centro de la mesa, pero ahí en el comedor, era una televisión, y veíamos un programa. Tú has dado la clave. En México tenemos algo de tecnología con el que en México tenemos 75 años con la televisión y en el mundo con 80. ¿Cómo cambias este mundo que hace 80 años lo fuiste llevando, o nos fuimos llevando como especie, a entender el mundo a partir de un medio de comunicación? ¿Cómo cambias hoy eso? Sí, nadie tiene una respuesta. Entonces trabájalo. La televisión, si te fijas, es un medio de convivencia, porque nos sentamos juntos a ver el fútbol, nos sentamos juntos en aquella época a ver
en familia con Chabelo, el teléfono despersonaliza. Estamos juntos, pero cada quien está en su pantalla viendo diferentes cosas con su mente en diferente lugar. O sea, yo siento que lo peligroso es adormecer nuestras mentes con cosas que nos hacen mantenernos sin convivir. Que en el tema de las escuelas lo hacen, hasta donde yo sé, ya hay unos programas nuevos que los niños en la computadora practican y así. Esta computadora no tiene acceso a nada de redes, es puras cosas de escuela, y yo creo que eso está bien. Tampoco podemos aislarlos de la tecnología o de lo que se viene, eso sin duda tienen razón, pero sí creo que debemos nosotros mismos poner un límite a la tecnología, porque si no va a pasar lo que está pasando con los Terians, que nadie puso un límite cuando uno dijo, yo me percibo mujer y soy hombre. Nadie puso un límite ahí. Bueno, percíbete lo que tú quieras. Yo me percibo una mesa, percíbete. Yo no me percibo como nada. Yo soy todes. El gran problema es que no hemos puesto límites. O sea, y de verdad no es juzgar, pero es una locura. O sea, es una locura. Y fue por no poner límites. En la tecnología con inteligencia artificial hay que poner límites, hay que leer. Y por eso ese límite, claro, y por eso ese límite yo creo que sí es que los niños no ocupen un teléfono inteligente. ¿Quieres que el niño esté comunicado? De hecho, no me acuerdo en qué parte del mundo, lo leí hace poco, revivieron los teléfonos estos de cacahuatito, los análogos, los primeritos que salieron que no tenían conexión a internet, los revivieron para dárselos a los chamacos. Yo no estoy de acuerdo para que contigo, se los llevaran allá para cualquier ¿por qué? emergencia. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad es lineal. Lo que tú me hablas de un retroceso. No, la historia pero ahí va, espérame. La historia de la humanidad es lineal. Tú me hablas de un retroceso. El maestro, porque estamos hablando del teléfono y en la educación, ahí te va. El profesor debe entender hoy que ya no es el sabio y que que cualquiera de sus alumnos tiene a la mano un conocimiento que lo supere. El reto del profesor es cómo utilizar esa inteligencia, no para que él sepa más que el alumno. Y ahí llegamos entonces al tema primero, ¿no? La nueva escuela mexicana, porque ahí decían los libros, cómo el maestro se convierta nada más en un conductor del conocimiento que hoy sobre el mundo. Al punto que quiero llegar yo, Memo. O sea, en esta parte, repito, a mí me gusta la tecnología, yo estoy a favor de la tecnología. ¡Tú la usas! Yo uso la tecnología. Tú usas 300 veces más la tecnología que yo. Y yo quiero que mi hija, el día de mañana, también use la tecnología, pero que use la tecnología de manera inteligente y de manera ¿Cuántos años tiene tu hija? 5 años. Que la use de manera inteligente y cuidadosa. Ahí te va a lo que quiero llegar. No estoy de acuerdo que los niños lleven celulares inteligentes a las escuelas, pero que sí se les enseñe cómo utilizar la tecnología, que ya en casa practiquen. Yo me acuerdo cuando recibí... entonces, ¿dónde dejas el artefacto? ¿Y dónde va a recibir esa educación si no lo lleva? Como tú lo acabas de decir, los maestros hacen actividades en la escuela tendría que tener esas plataformas. Un celular para cada uno. No un celular para cada uno. A ver, yo he estado dando clases en universidad y ahí en la universidad se utiliza la tecnología para chicos universitarios. Creo yo que ahí ya tienes un mayor criterio de dónde y cómo utilizar la tecnología. Pero a los niños. Aguántame. ¿Qué es lo que pasa con los chicos universitarios? A pesar de que se supone que ya tienen un criterio, muchos de ellos utilizan la tecnología de manera errónea, copiando, utilizando ChatGPT, lo cual no estoy en desacuerdo. Esta tecnología existe porque ha evolucionado, porque tiene algo importante que ofrecernos. El problema es que si no están bien canalizados, esto se vuelve un problema. Este es el reto. Pero el problema es que si desde pequeños... ¿Lo vas a hacer con una ley? ¿Que sería el debate principal? Sí, que es la ley. ¿Pero es necesaria una ley? ¿Tú crees que la ley lo va a detener? Yo no creo que sea necesaria una ley. La ley no va a detener esto. La tecnología llegó para quedarse. Esto no lo va a detener una ley. Hay que prepararnos para, insisto, para educar a nuestros niños a saber utilizar ese aparato y no solo para cosas malas. Debe de haber una edad y debe haber límites. Para mí es el secreto. Debe de haber una edad en la que los niños deban de utilizar un teléfono inteligente. Si a mí me preguntas a qué edad yo le voy a dar a mi hija un teléfono inteligente, hasta que cumpla 18 años. Mientras tanto, quiero que mi hija se va a escuchar. ¿Sí crees que será posible? Quizás no. Pero al menos voy a tratar de ser el padre más responsable para evitar que mi hija caiga en problemas, como lo mencionaban ahorita. Hay juegos como el Roblox, que es muy popular, donde el crimen organizado ya está dentro. Tú usas 300 veces más la tecnología que yo y nada más por un parámetro. Y vas a decirle... ¿Y vas a procurar que tu hija tenga acceso a esa tecnología que tú usas? Que no sé cómo será cuando tú... Bajo vigilancia. Y de manera independiente ya... Pero ahí va el otro asunto. Yo no sé cómo va a ser
la tecnología de aquí a que tu hija tenga 18 años. O sea, en este momento yo no lo a puedo mejor va a traer decir. la tecnología Cosa de que no Leti, conozco ni a tu cuenta te hija, vas a dar, pero vamos. ahí va el asunto. Sí, y quizás sí. ¿Cómo tú, como diputado local del estado que sea o diputado federal, vas a legislar sobre una tecnología donde hoy tú la estás usando, de manera indiscriminada para que la gente te siga porque quieres repetir en el cargo o quieres seguir vigente en la política? Que ni siquiera tú le das la tecnología, es una incongruencia. no la da el gobierno. Es que es justamente ese es el problema. ¿Cómo vas a controlar lo que yo tengo? Como no hay una reforma educativa, no hay cómo aplicar esa tecnología, por lo tanto dejas vulnerable al menor de edad. Y si los papás no son como los de América, que tienen el cuidado suficiente para sus hijos... ¿No será este intento de leyes un oportunismo político mediático? Ahora que ya no hay tiempo ni en materia electoral, porque estamos hablando que todos buscan una posición para elección que viene dentro de 1 año y medio aproximadamente, porque los que van a legislar son... Todo puede ser. Yo tengo influencers, diputados locales, federales, son influencers. La presidenta de la República, por andarla siguiendo en una cámara, vimos cómo un sujeto la tocó. Claro. Nancy, algo quería decir, Nancy. A ver, yo creo que lo que decía Ame, si la ley lo puede frenar, sí, la ley sí lo puede frenar. Prueba está en que en Australia 5 millones de jóvenes menores de 16 ya no tienen redes sociales. Y para acá viene, Ame, son tendencias. Y así te lo pongo. Australia lo sacó seguramente de una recomendación de la OCDE. O sea, de mí te acuerdas si en algún estado como la ley Curi no empiezan ya a replicar estas cosas, que para mí es correcto. Lo que decía también Memo, de que ya se pueden suplir a los maestros, yo creo que no, porque una máquina, un celular, una inteligencia artificial no te va a ayudar a tener las habilidades blandas, que es lo que ahorita están demandando las empresas, empatía, poder transmitir bien las ideas, poder, ¿cómo se dice? Poder hablar en público, poder convencer, negociación. Trabajar en equipo. Todo eso te lo enseña la vida y la convivencia con los otros seres humanos. O sea, hay cosas que no puede suplir la tecnología, que solamente entre humanos podemos nosotros despertar y acelerar. Entonces, o sea, yo creo que sí hay que poner límites, creo que sí la ley sí puede poner estos límites, pero vuelvo al tema, el primer filtro son los papás, eso sin duda. Y aquí en León mismo hay escuelas que prohíben los celulares, o sea, hay reglamentos internos que no permiten que lleven celulares porque por otro lado también empieza la comparación de quién tiene el iPhone y quién tiene el teléfono chicharito, que también nosotros cuando le dimos a mi sobrina ese no lo peló porque no traía WhatsApp, porque ella lo quería para el WhatsApp. O sea, entonces ahí la primera responsabilidad sin duda es de los papás, pero después sí yo creo que entra legislar para proteger a los niños, no para quitarles la oportunidad de aprender y de ir desarrollando también el lado tecnológico que lo van a ocupar, pero sí para protegerlos de que no pierdan el lado humano, que nunca te lo va a dar la tecnología. Claro. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, nada más yo quiero finalizar. Repito, yo estoy de acuerdo con la tecnología y creo que, al menos en lo personal, sí guiar a mi hija a lo largo de este tiempo de cómo utilizar el teléfono sin dejárselo de manera libre, o sea, una manera controlada. Ya cuando ella sea mayor de edad, ella ya habrá tomado las decisiones correspondientes, pero sí creo que es importante, si no hay una reforma educativa, si los maestros no están preparados, creo yo que los chavos los pueden superar, los pueden hacer tontos, perdónenme la palabra, los pueden hacer tontos a los maestros, y lo he visto, ha pasado, y con alumnos universitarios, y entonces ahí la responsabilidad, yo me quedo pensando, un alumno universitario, voy a poner la carrera que quieras, y a lo mejor un ejemplo muy claro, un alumno universitario que no sabe utilizar bien la tecnología y que se le permite utilizarla a diestra y siniestra, que está estudiando medicina, y que el día de mañana se va a titular porque utilizó ChatGPT a diestra y siniestra sin una vocación, sin una guía adecuada, perdón, qué miedo que me vaya a tocar a mí en urgencias. Creo yo que hace falta una legislación, sí hace falta una legislación, poner reglas muy claras en las escuelas hasta dónde el alumno puede tener acceso a un celular. No estoy en contra de la tecnología, yo aplaudo la tecnología, me da gusto ver cómo ha evolucionado en estos años. Yo fui esa parte de esa transición, yo me acuerdo que mi primer celular lo tuve
en la secundaria y recuerdo muy claro, mi mamá decía, donde te cachen el teléfono porque estás utilizándolo en la escuela, porque al final de cuentas era la novedad que traía el teléfono, así te va y entonces prácticamente... Si te lo quitan no te lo voy a ir a reclamar, eso te lo digo al tu día celular, de hoy. Si te quitan el celular nada más es para que lo utilices en una Exacto. emergencia. Si te lo quitan en otra en una circunstancia. emergencia para que me puedas marcar, nada más. Y a partir de ahí, conforme fueron avanzando los años, los teléfonos tuvieron más aplicaciones hasta lo que hoy tenemos. Esa misma guía quiero yo darle a mi hija, que mi hija sepa escribir. Hoy, ¿cuántos alumnos no saben escribir porque como tienen el autocorrector, ya no sé cómo si es con S o con S o con C? Y entonces, como ya no tiene el autocorrector, no tienen esa... es más, hasta se cansan, no sé ni cómo escribir. Vean, pongan a escribir a un chavo que utiliza mucho el celular. Además que la letra es horrible, tiene unas faltas de ortografía increíbles. Entonces, es ahí donde digo, hay que saber administrarlo. Los teléfonos celulares. No estoy en contra de la tecnología, lo que sí es que creo que hay momentos y lugares y la escuela no es un lugar, al menos en la educación básica, no es un lugar para que los alumnos tengan un teléfono inteligente. Pueden tener un teléfono para emergencias, pero bueno, con esto yo quería quedar. Pero bueno, Memo, ¿con qué te quedas? Porque ya nos vamos. Yo creo que no estoy completamente de acuerdo contigo, porque además esta tecnología a todos nos da la sensación de esa libertad porque nos va marcando individualismos dentro de esta aldea global que parece que es de todos, pero que cada uno de nosotros asume parte de ella y comportamientos o cuestiones tan ridículas como de si hoy me siento así, mañana me sentiré de otra manera. Creo que el reto de la humanidad es, ¿verdad?, en cómo usar la inteligencia artificial, que ese es el punto que tú decías, y que no creamos que la inteligencia artificial es más inteligente que el ser humano. Yo creo que habemos muchos que leemos, vemos y nos damos cuenta quiénes están usando la inteligencia artificial y entonces busca uno textos más frescos o información o que alguien nos cuente algo que ya no hemos visto en internet o que nos aporte algo diferente de lo que está ahí. Creo que ese es el reto. No solo para quienes escriben, para los profesores, sino para todas las profesiones, definitivamente. América, ¿con qué te quedas? Yo creo que tenemos que sumar la tecnología a la educación en cualquiera de sus expresiones. Coincido totalmente con ustedes, pero para ello debe haber reglas si se trata de una institución educativa, incluso hasta en un área de trabajo. Vamos, hasta en el mismo canal, vas a dar una noticia, verifica varias fuentes reales y no te quedes solo con lo que te dijo una persona, busca varias fuentes. Vamos, yo creo que el reto en la educación no es reformar cómo quitar a los niños la tecnología en la escuela. Yo creo que el reto es crear las condiciones para que un niño sepa cómo utilizar en determinados momentos la tecnología a su favor dentro del contexto de la educación. No es el cómo te regreso a los libros impresos, es cómo te ayudo para que ese celular de verdad sea para tu beneficio y con reglas muy claras en determinada clase, en determinada circunstancia, en determinado ejercicio, con reglas muy, muy claras. Sí creo que debe haber reglas en la escuela para utilizar el celular, pero por supuesto, pero no quitarlo del proceso de educación, porque ya es parte de la vida misma de todos, ya no solo de los niños, de nosotros, ya se te olvida el celular en casa como ama de casa incluso y ya te sientes que vas desnuda al mercado, o sea, a ese grado puede llegar la tecnología y entonces no se trata de quitarlos porque ya nos está alejando de la pertenencia. ¿Cómo eso nos va a ayudar a sentirnos integrados? Como yo creo que eso debería de pasar. Finalmente, Nancy, ¿con qué te quedas? Sí, yo también, o sea, creo que tenemos un gran reto en México de aprender a usar la tecnología de manera productiva, ¿no? Que eficientizar tiempos, pagos por internet, o sea, cosas que nos hagan reducir tiempos que tal vez perdemos, ¿no? Entonces creo que es un gran reto en México, en Latinoamérica, usar la tecnología de manera productiva y positiva y propositiva, pero sí creo que tenemos que luchar por no deshumanizarnos, por ponernos límites nosotros mismos, nosotros y también los papás a los niños cuando lo ameriten. O sea, creo que nunca va a ser lo mismo abrazar a una persona que verla por la pantalla. O sea, no perdamos de vista que tenemos un mundo real para que no nos consuma el mundo virtual, que no es real. Entonces, yo esa sería mi preocupación y creo que estamos muy a tiempo
de nosotros poner el ejemplo y de enseñar a los niños y regular cómo la tecnología va ayudándonos sin consumirnos y sin mantenernos aislados y hacernos, pues, deshumanizarnos. Entonces, oye, a ver, un ejemplo rápido. ¿Cuánta gente no hay? Hoy estaba pensando, hay una foto que ganó un premio muy famosa que sacaron en África de un niño, y perdón que no sé muchos datos, mi hermana es fotógrafa y ella sí lo sabe, pero es un niñito en África que está desnutrido, que está así, se le ven los huesos y se ven los cuervos rodándolo, ¿no? Porque ya se iba a morir por desnutrición, cosa muy común todavía en África. Y el fotógrafo, creo que era de National Geographic, que ganó el premio, tomó la foto y se fue. Y les estoy hablando de los 70s, creo, o sea, todavía no estábamos tan tecnologizados. Y entonces este fotógrafo después se arrepintió porque no lo ayudó, tomó la foto y se fue. Después creo que... Ajá, exacto, por el peso de conciencia, haber tomado la foto y no haber ayudado. Eso nos puede pasar mucho ahorita con la tecnología. Captamos momentos en vez de ayudar, ¿no? O sea, no, eso, tener en mente y enseñarles eso a los niños. No, primero la humanidad, primero lo real y después usar la tecnología para lo que se inventó, cosas productivas, cosas que sumen. Aprender, si tú quieres, como dices tú, Ame, pero irnos poniendo límites, porque si no, hijo, yo no sé en qué va a parar esto. O sea. Exacto. Nada más un paréntesis muy rápido. No, permíteme, tengo que decirlo. Y ahora sí ya es lo último. Decías, mi querida Nancy, cómo nos ha alejado la tecnología, cómo es que ya no platicamos así porque hoy tenemos el celular. Pero también hay que recordar que esa misma tecnología nos ha acercado. Hoy, si tienes un familiar del otro lado del mundo, antes era imposible imaginar que hablarías con esa persona. Si se fue, no la volvería. Y hoy estás a una videollamada y verla cómo está y conocer a tu sobrino. Pero son las mínimas de las muchas. Pues no lo sé, yo hablo todos los días al otro lado del mundo. A lo que me refiero es que son mínimos, o sea, son pocos los casos de alguien que pueda tener esa conversación a distancia, y son más las personas que, teniendo la persona al lado, no hay una convivencia. Y a distancia incluso en una junta, o sea, no se pudo hacer la junta porque había personas que estaban en otros puntos, la hacemos videollamada y aquí arreglamos el mundo. Esa es la tecnología. Por eso digo, no estoy en contra de la tecnología, nada más que creo que hay momentos para poder... Me voy. Pero bueno, ese será tu reto. Ese será mi reto. Con tu hija, claro, y ese es tu derecho. Y tú como maestro, bueno, ya no eres maestro, también como maestro, pero bueno, en su momento como maestro, también en su momento como maestro era un reto el que los chavos, repito, que supieran aprovechar la tecnología. Cuando llegó Facebook, me acuerdo que todo el mundo lo satanizó. Y que no, que el Facebook en las escuelas. Hoy por hoy el Facebook es una herramienta y hay una especialidad ya para utilizar Facebook. Pero tuvo que pasar una serie de problemas para que se pudiera solucionar esta situación. Yo creo que es una herramienta hasta mercadológica y económica importante. A ver, yo plantearía, ¿cómo preparas a tus hijos, no? Para que tengan el criterio suficiente de entender que hay imágenes, hay contenidos en internet que son propios de sujetos que están mal de la cabeza. Y hoy siendo adultos también seguimos siendo víctimas de una situación así. Eso no es cuestión de edad. Y es cuestión de irlos guiando. O sea, al final de cuentas es cuestión de irlos. Pero ya nos vamos porque ya que la producción ya tiene sueño, ya nos vamos. Yo no me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes, a mi querida América, Nancy, Memo, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión de Contrarreloj. Espero que usted también en casa pues haya entrado en este debate, en esa discusión con su esposo, con su esposa, con quien esté en este momento viendo el programa sobre estos temas tan polémicos, tan importantes de nuestro país. Y le prometemos que la próxima semana también vamos a tocar un tema que ha dado mucho de qué hablar sobre pues estas personas que se sienten animales. Ya lo platicaremos el próximo programa. Mientras tanto, muchísimas gracias. Mi nombre es Víctor Gómez. Nos vemos el próximo jueves.